Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa acá en la radio hoy para conversar de temas tan importantes que tienen que ver con la educación, con la nueva constitución. Y es por eso que les quiero comentar que estoy aquí con un gran educador académico, Cristian Beley, sociólogo de la Universidad de Chile, máster en política educacional y doctor en educación de la Universidad de Harvard. Se ha dedicado a trabajar sobre los temas de educación, desigualdad y pobreza en UNICEF y desde la Universidad de Chile, donde es profesor desde el año 2006. Bienvenido, Cristian, acá a este espacio para poder seguir conversando, ¿cierto?, de temas que han estado en la agenda ya hace bastante tiempo. Justamente ahora viene una fecha muy importante, este mes de abril, ¿cierto?, donde se van a tomar decisiones para nuestro país. Y tiene que ver principalmente con la educación, que es la base de todo, ¿cierto? Me gustaría comenzar con esta pregunta en relación a lo que estamos esta semana conmemorando, que es el Día de la Mujer Internacional. ¿Cuál es tu opinión en virtud de la igualdad y no discriminación de Chile en el género, desde la educación, desde la sociología? Hola, Pirin, muchas gracias por este espacio. Sí, estamos en semanas muy importantes para en general el país y en particular también para el campo de la educación a propósito de todo este proceso constituyente, así es que es un gran periodo para hablar de todos estos temas. Sobre la igualdad de género, mira, en educación, como en el resto del país, tenemos importantes deudas en la igualdad de género. Yo diría que hay al menos dos o tres que son muy importantes. La primera es que en Chile tradicionalmente, y esto es muy contingente para el debate constitucional, en Chile tradicionalmente las instituciones educacionales han tenido muchas prácticas discriminatorias contra los niños, las niñas y sus familias. Y muchas de estas han sido focalizadas en cuestiones que tienen que ver con la discriminación específica hacia la mujer. Por ejemplo, hasta los años 90 era muy común que las escuelas y los liceos sobre todo expulsaran a las niñas, a las estudiantes que quedaban embarazadas y no había ninguna manera de protegerlas. Eh, Después, hasta ahora realmente, muchas escuelas aplican prácticas discriminatorias en los procesos de admisión cuando, por ejemplo, las madres son madres solteras o cuando no están casadas o cuando no profesan la religión o no tienen las características culturales que a la escuela le parece. Entonces, yo en mis entrevistas y en mis conversaciones ahora en la campaña, me encuentro con muchas mamás que me dicen, mira, he hecho un peregrinar con mi hija, con mi hijo, porque no me lo aceptan, porque me lo cambian cada año, me lo expulsan porque tiene este problema, tiene esta otra dificultad, o porque yo tengo dificultades para organizarme porque soy madre soltera, vivo sola, etcétera. Entonces, yo diría que hay un conjunto de prácticas discriminatorias que han afectado el derecho a la educación de las niñas, de las adolescentes y también de las madres respecto de sus hijas, sus hijos. Lo segundo es que en educación también tenemos discriminación en el sentido del desempeño, de las oportunidades. Aunque las mujeres, por supuesto, ya no tenemos un problema básico de acceso, en algún momento se les excluyó de la educación, pero hoy día no tenemos un problema de acceso. Todas las niñas, las jóvenes tienen acceso a la educación, pero aunque en general hay mucha evidencia de que son muy buenas estudiantes, resulta que cuando después se prolonga la carrera escolar, tienden en la universidad o en la educación postsecundaria a ser discriminadas en el acceso a las carreras más prestigiosas o más o que después tienen o mejores oportunidades en el campo laboral. Y eso tiene mucho que ver con prejuicios de género y con discriminaciones que la cultura les impone y que se reflejan en la educación. Y lo tercero, para no alargarme más, en situaciones de crisis como la que hemos vivido, la pandemia, se hace evidente algo que es, por supuesto, permanente. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre cómo se ha enfrentado la pandemia en los hogares y la verdad es que la mitad de las mujeres nos respondió que ellas han visto o han percibido un aumento de la violencia y de la sobrecarga hacia las mujeres en este periodo. Y la inmensa mayoría, tres cuartos creo si mal no recuerdo, nos decía que son las mujeres las que han asumido el mayor costo y el mayor esfuerzo que ha significado la organización de la familia en general, pero de la escuela, del trabajo escolar de las niñas y niños en particular en el hogar.
Bueno, esto, por supuesto, se exacerba en esta situación de crisis, pero muestra una realidad que es más permanente, que es que los hombres son muy poco colaboradores, cuando no, digamos, francamente ausentes. Entonces, el peso de la carga se lleva hacia las mujeres. Estas tres cuestiones son clarísimas en el campo de la educación, todas ellas afectan desproporcionadamente a las mujeres, y por lo tanto creo que tenemos una lucha muy grande todavía que seguir dando por la igualdad de género. Ahora, dentro de todo lo que tú planteas, ¿cierto? Igual es complejo, es desafiante para nosotros también nosotras como mujeres, y que esta equidad de género no sea una lucha contra el género masculino, que se entienda también por ese lado, porque muchas veces se asocia a que el hombre tal cual es el que está discriminando a la mujer porque quiere tener mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, para no caer en ese vacío, ¿cierto? En algo tan que la verdad es que no nos va a llevar a ningún consenso positivo, ¿cómo crees tú que deberíamos generar esta transformación o este paso a paso para lograr, de alguna otra forma, generar este diálogo y que sea totalmente bidireccional, que no vaya por un lado o una postura? Desde lo Bueno, académico, desde también cuando tú vas enseñando a las nuevas profesionales, a los hombres también, sin caer en esa brecha de comparación. Bueno, es que ocurre que el machismo afecta también a los hombres, en el sentido de que es un modo de relacionarse que es limitante y que es al final menos beneficioso también para ellos en el sentido más amplio de la palabra. Tienen ventajas económicas a veces, pero eso no implica que no son afectados también por una visión, diríamos, castrante, limitante de las relaciones sociales y de las relaciones humanas. Su distanciamiento respecto de la crianza, por ejemplo, es un empobrecimiento de su propia vida. Entonces, yo diría, tenemos que ver esto como diríamos, un proceso de liberación civilizatorio. La igualdad de género no se trata de dar vuelta a la tortilla, sino que se trata de tener relaciones verdaderamente horizontales que van a aumentar las oportunidades y el desarrollo de la humanidad, diríamos, en general. Y por supuesto que también incluye eh, una diversidad sexual y de género que hoy día reconocemos que es mucho mayor que solo la comparación hombre-mujer o las relaciones hombre-mujer. Así que yo diría que la especie humana está en un cambio civilizatorio, quizá uno podría pensar que en el largo plazo de los más importantes que hemos vivido. Así que claro, esto toma tiempo y por supuesto en eso el campo de la educación es vital. Los hombres, los niños aprenden estas prácticas desde muy temprano y quedan demasiado incorporadas en el subconsciente, diríamos, en el modo más básico de relaciones. Y por eso que es muy importante desde la primera infancia la educación de género, la educación en la igualdad de relación entre las personas. Además, este principio de la igualdad y la no discriminación es mucho más general que solo en las relaciones de género, pero uno lo tiene que aprender inicialmente en las relaciones de género, como también en las relaciones de clase social o en las relaciones con las personas de otras nacionalidades o de otra composición cultural, de otra religión, en fin. O sea, el principio no discriminatorio, el principio de las relaciones igualitarias es un principio universal de relaciones que tenemos que promover, y por eso la educación en derechos humanos es tan importante. Pero me parece a mí que ya que estamos en la semana del Día de la Mujer, la igualdad de género es una punta de lanza que nos permite como humanidad abrir los ojos a estas relaciones igualitarias que tenemos que promover y formarnos en ellas. Perfecto. Cristian, ¿por qué crees tú que una convención paritaria favorece la representación de los intereses de las mujeres? Bueno, porque los hombres no podemos hablar por las mujeres, pues. Del mismo modo que necesitamos representantes de todas las, no solo de las tres comunas del barrio Alto de Santiago, para de verdad tener la voz de todos los chilenos y las chilenas, es absurdo pensar que solo los hombres van a vehiculizar las demandas y los intereses de las mujeres. Eh, lo que por supuesto no implica que todas las mujeres hayan siempre defendido los derechos de las mujeres. También tenemos un pensamiento conservador en el mundo femenino. Yo he dado el ejemplo de Marcela Cubillos, que fue ministra de Educación y que ella ha defendido posturas francamente muy conservadoras
que a mi juicio no defienden los intereses de la mayoría de las mujeres. Entonces, por supuesto, no es que los hombres van a representar mejor a las mujeres, pero también las mujeres, pienso yo, deberían buscar representantes que hayan sido consecuentes en defender los derechos de las mujeres. Ahora ya no hablemos solo de educación. Lo mismo que yo ejemplifiqué en educación se repite en la salud. Las ISAPRES han discriminado históricamente a las mujeres en Chile. Eso es inaceptable. Sin embargo, muchas mujeres, por supuesto más hombres también de derecha, han defendido las prerrogativas de la ISAPRES para discriminar a las mujeres. Lo mismo ocurre en el mundo del trabajo. A igual función, a igual educación, se ha ¿Estás temblando? discriminado. ¿Estás Bueno, temblando? tranquila, seguro que va a pasar. Ya, disculpa. No, muy bien, muy bien. Ahora por acá también está temblando en la zona central. Estoy en San Antonio y tenemos un movimiento, pero así nos tenemos que acostumbrar. No, yo estaba diciendo que también en el mundo del trabajo, a igual función, a igual educación, las mujeres históricamente han recibido menor salario y eso de nuevo es una práctica inaceptable y muchas mujeres, vamos a decir, también hombres, insisto, estoy dando el ejemplo sobre que no es solo una cuestión de género, sino también ideológica, han defendido esta discriminación. Entonces tenemos que avanzar muy fuerte, así como antes dijimos, también en la educación de los hombres. Bueno, lo mismo en el campo de la defensa de los derechos de las mujeres reales y no solo simbólicos. Ahora, bueno, lo que pasa, mira, una experiencia súper personal. Uno sale de la universidad, ¿cierto? Uno hace sus magíster, que todo. Después tú entras a postulación, como corresponde, pero también hay un factor muy importante, que es la universidad donde tú saliste. Independiente que la mujer o el hombre sea tan brillante, es quienes seleccionan por universidad. Entonces, independiente que sea pública o privada, hay ciertas preferencias, ciertas tendencias. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué siempre se cree que la Universidad de Chile o la Pontificia Universidad Católica son las mejores de nuestro país? Existen otras también. Sí, bueno, eso es un tema más amplio ya, ¿no? Las jerarquías de desempeño existen en el campo de la educación. No todas las instituciones tienen el mismo prestigio. Lo importante en ese aspecto yo diría son tres cosas. Lo primero es que tenemos que hacer igualdad en el sistema escolar. Mientras más igualdad hay en el sistema escolar, más igualdad podemos hacer también en el sistema universitario. El sistema universitario en general en Chile es muy selectivo, muy jerarquizado. Ese es el segundo problema que tenemos que resolver. Tenemos que tener un sistema en que haya no solo un par de instituciones o algunas pocas carreras que concentren el prestigio. Tenemos que hacer que también en regiones que haya muchas más oportunidades de tener instituciones de buen nivel, de buen prestigio. Yo vivo en una región en la que hay apenas un par de ese carácter, pero vivo perdón, una sola de ese carácter y necesitamos entonces tener muchas más oportunidades para que el prestigio no esté muy concentrado. Porque cuando eso ocurre, lo que ocurre es lo que estás diciendo tú, que es que al final es una competencia muy descarnada por pocos espacios. Y lo tercero es que en Chile, a pesar de todo lo que estamos conversando, las redes familiares de pituto, de influencia del capital social de las personas, son también muy decisivas porque Chile es una sociedad muy clasista. Entonces, las personas de clase alta, las personas que tienen posiciones de poder económico o político y a veces ambos juntos, tienden a seleccionar de manera no meritocrática y no de promoción social, sino más bien basado en sus propias redes familiares y de contactos. Entonces, las tres cosas sumadas provocan lo que estás diciendo tú, que es una tremenda desigualdad en Chile, que hace que estemos no solo muy lejos de la meritocracia, sino también infinitamente lejos de dar oportunidades de desarrollo más igualitarias. La educación tiene una relación con el mercado de trabajo que es más o menos imprescindible. Lo que es necesario es hacer que no toda la relación con el mercado de trabajo se lleve todo el esfuerzo en educación. O sea, que uno no se educa solo para tener mejores posiciones en el mercado de trabajo, porque si no, se provoca un empobrecimiento hacia los dos lados.
En relación a los análisis que has podido realizar, ¿cierto? En virtud de las investigaciones, para sistematizar y comunicar las buenas experiencias en torno a las desigualdades socioeducativas existentes, ¿qué has evidenciado? ¿Cuál ha sido, digamos, la reflexión en virtud de esas investigaciones? Mira, lo primero es que en Chile tenemos factores estructurales que hacen que las oportunidades educacionales estén muy desigualmente distribuidas. Mm. Yo he estudiado mucho, he conversado mucho con familias, con profesores, profesoras y estudiantes a lo largo de Chile, y tú te das cuenta que la segregación en la que el sistema escolar funciona en Chile, que es muy alta, y estas dinámicas de competencia en que estábamos conversando, que se traducen en ranking, en selección de los estudiantes y de las familias, en expulsión de los estudiantes y las estudiantes que tienen más dificultades, en fin, toda esa lógica de competencia de mercado es muy fuerte en Chile y eso genera entonces que para algunos, en algunos lugares, el trabajo, por decirlo así, de tener un buen desempeño sea muy fácil porque están todas las condiciones a favor. Y en otros, la mayoría, el trabajo sea muy difícil porque se ha provocado este proceso de segregación, de exclusión y de falta de distribución de los recursos. Entonces, lo primero es que tenemos una cuestión estructural que hace muy difícil el trabajo para la inmensa mayoría. Eso, por supuesto, tiene vínculo también con el debate constitucional, porque está muy arraigado en la lógica de la Constitución y las políticas que la han implementado, esta lógica de mercado, competencia y de desigualdad. Lo segundo es que en los procesos escolares, la calidad, lo que llamamos calidad en educación en Chile, se ha ido estrechando cada vez más hacia una preparación para pruebas de selección que pueden ser el CIMSE para hacer ranking o la PSU para seleccionar a los estudiantes que van a ir a las carreras más prestigiosas, como estábamos conversando antes. Y esto ha provocado un empobrecimiento de la experiencia formativa de los niños y de las niñas. La pedagogía se tiende a ser mucho más mecánica, mucho más repetitiva, mucho más de adiestramiento para una prueba, y entonces resulta que todo lo que sabemos sobre las habilidades para el siglo XXI, que son mucho más complejas, que incluyen el conocimiento de la persona, que incluyen el desarrollo artístico, la vida saludable y el deporte, las relaciones interpersonales y todo lo que estábamos conversando sobre derechos humanos, incluyendo igualdad de género y multiculturalismo, resulta que no pasan como prioridades o a veces ni siquiera pasan como experiencia en las escuelas y liceos. Y entonces ese es el segundo problema. Tenemos un empobrecimiento de lo que consideramos una buena educación. En Chile, las educadoras y los educadores hablan de la educación integral, del deseo de tener una educación integral. Yo creo que tenemos que recuperar esa idea de una educación integral o comprensiva, como se llama en el mundo, que no sea solo una preparación tan estrecha para los rankings y la competencia. Y esa es mi segunda constatación. Y la última es que necesitamos confiar y fortalecer más a la profesión docente. La educación no se hace con economistas, no se hace con expertos en test, no se hace con los computadores, ahora estamos limitados por la computación, pero no se hace con solo recursos en las escuelas. Lo que se hace es con profesoras, profesores bien formados, bien apoyados, con buenas condiciones de trabajo, con buenas condiciones para la enseñanza. Y Chile ha sido muy mezquino con la profesión docente hasta hace poco. Escuchamos unos días a un ministro de Economía insultar a las profesoras y profesores de Chile como si fuese una cuestión gratuita y graciosa. Entonces, ese es el tercer elemento. La garantía del derecho a la educación en la práctica es la calidad de las condiciones que le demos a las profesoras y profesores para trabajar, lo que los formemos, lo que los equipemos. Perfecto. Cristian, te quiero agradecer por este espacio. Hemos estado conversando con Cristian Beley, sociólogo de la Universidad de Chile, como recién mencionábamos, máster en política educacional y doctor en educación de la Universidad de Harvard. Se ha dedicado a trabajar sobre los temas de educación, desigualdad, pobreza y también la pobreza en UNICEF desde la Universidad de Chile, donde es actualmente profesor desde el año 2006. Invitado nuevamente para otra conversación tan interesante como esta, Cristian, agradecerte tu tiempo y bueno, también un abrazo a San Antonio, donde estás ubicado en este momento. Bueno, muchas gracias, Perine, y un saludo a todas las personas que nos han escuchado, que se informen sobre las oportunidades que tienen para participar en este proceso eleccionario que va a ser muy importante. Estamos proponiendo
un cambio importante para el país. Nosotros, en particular, esta candidatura, el posicionamiento de los derechos sociales en el centro de la Constitución, y partiendo por el de educación, que como hemos conversado, creemos que es el derecho central porque nos habilita para participar mejor y luchar por todo el resto de los derechos. Así es que un gusto seguir conversando. Gracias. Nosotros nos vamos ya a una pausa musical y ya regresamos con más invitados.